Esta es la operación de Whipple, ¿no? En esta zona de azul está lo que se extirpa en la cirugía de Whipple, ¿no? Se saca todo el marco duodenal, se saca la cabeza del páncreas, se saca el colédoco distal, porque recuerden que el colédoco es intrapancreático, una gran porción, o es retropancreático en la parte superior, entonces se tiene que sacar todo eso, ¿no? Después que se ha hecho la resección del duodeno, de la cabeza del páncreas, del colédoco, se tiene que reanastomosar todo lo que se cortó. Se tiene que anastomosar o hacer una derivación biliodigestiva. Entonces, se va a llevar un asa yeyunal y se va a anastomosar al colédoco, al remanente del colédoco que queda. Esa misma asa yeyunal se va a anastomosar a lo que queda del páncreas. Después, esa misma asa, a unos centímetros más alejado, se va a anastomosar a lo que va a quedar del estómago, ¿ok? O al muñón del duodeno. Es una pancreatico-yeyunostomía término-terminal, una colédoco-yeyunostomía y una duodeno-yeyunostomía, o gastro-yeyunostomía, si es que se saca más porción del duodeno. Además se saca la vesícula biliar también acá, ojo, ¿ya? Muy bien, lo mismo es, ¿no? ¿En qué consiste la operación de Whipple? Se saca la cabeza de páncreas, el marco duodenal, la vesícula, parte del colédoco, y después se hace la anastomosis, ¿no? Por lo general queda parte del bulbo duodenal, ¿ya? Siempre queda parte del bulbo duodenal. Rara vez hay que hacer la anastomosis al mismo estómago. Muy bien, la pregunta 35 dice: ante la palpación de una vesícula distendida e indolora en un paciente histérico y con síndrome constitucional asociado, ¿qué diagnóstico de los siguientes hay que sospechar en primer lugar? Carcinoma vesicular, coledocolitiasis, cólico hepático simple, carcinoma de cabeza de páncreas o colecistitis crónica. Vesícula palpable, ¿no es cierto? No dolorosa, en un paciente histérico y con baja de peso, ¿no? Síndrome constitucional, dice. ¿Qué se sospecha? ¿Qué es? Tiene pinta de un cáncer, ¿no es cierto? Ya, ¿dónde está ubicado el cáncer? Dice. Coledocolitiasis no es, cólico hepático simple tampoco, colecistitis crónica tampoco. Puede ser un carcinoma vesicular o un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Cuál será? Esta pregunta es parecida a una anterior que vimos por ahí, ¿no es cierto? En un cáncer de vesícula biliar se puede palpar la masa de la vesícula si es que es un cáncer avanzado, que ha crecido mucho y de repente está plastronado con epiplom o con algún órgano adyacente. Ictericia en un paciente con cáncer de vesícula biliar es cuando ya está avanzado. Y normalmente, cuando ya está avanzado el cáncer de vesícula biliar por compresión o por compromiso de estructuras adyacentes, produce dolor. ¿Ok? Produce dolor. Eso es importante. Síndrome constitucional hay en cualquier cáncer, ¿no es cierto?, que haya progresado. Entonces, en primer lugar, en un paciente con vesícula palpable, no dolorosa e ictericia, se debe pensar en un cáncer de cabeza de páncreas, pues, ¿no? Muy bien, la pregunta 36 dice: la duodenopancreatectomía puede estar indicada en los siguientes procesos, excepto en uno, señálelo: tumores de la ampolla de Vater, tumores duodenales, tumores de la cabeza de páncreas, pancreatitis crónica localizada en la cabeza de páncreas o tumores primitivos del retroperitoneo. Es la cirugía de Whipple, ¿no es cierto? De eso le están preguntando, la duodenopancreatectomía, ¿no? Pancreatectomía cefálica también es su otro nombre. Se puede hacer, dice, en los siguientes procesos, excepto uno. A ver, en tumores de la ampolla de Vater, ¿se podrá hacer o no? Sí, ¿no es cierto? Se puede hacer. Muy bien. En tumores duodenales, también es la indicación, ¿no es cierto? Tumores duodenales de la ampolla, en tumores de la cabeza de páncreas, lo mismo. Les quedan las dos últimas alternativas: pancreatitis crónica localizada en la cabeza del páncreas o tumores primitivos del retroperitoneo. ¿En cuál de ellos no estaría indicada la cirugía?
¿En cuál de ellos no haría? A ver, un tumor primitivo del retroperitoneo, ¿cuál será? Un sarcoma, ¿no? Por ejemplo, un liposarcoma, ¿no? Que viene de atrás. Pero puede estar en cualquier lugar del retroperitoneo, ¿no? Un leiomiosarcoma, por ejemplo, es un tumor muscular que puede estar ubicado en cualquier parte del retroperitoneo. Los tumores primitivos del retroperitoneo en general se deben extirpar, pero depende de la localización y qué cosa invadan, ¿no? Podrían estar invadiendo vaso, podrían invadir colon, podrían invadir duodeno también, pero depende dónde están localizados. En la pancreatitis crónica, localizada en la cabeza del páncreas, es la otra indicación para hacer cirugía en la duodeno-pancreatectomía, o sea, sacar el duodeno, el páncreas y anastomosar al cuerpo, pues, ¿no? Es una de las indicaciones, ¿no? Entonces, tumores primitivos del retroperitoneo, no necesariamente, ¿no? Normalmente no se hace duodeno-pancreatectomía. Muy bien, la pregunta 37 dice, mujer de 75 años de edad, sin antecedentes de interés, acude a urgencias por dolor abdominal cólico difuso y vómitos alimentarios y biliosos. Se diagnostica cólico biliar y se pauta tratamiento espasmolítico, pero la paciente empeora clínicamente, apareciendo febrícula, distensión abdominal y disminución del peristaltismo. En la radiografía de abdomen se observa asas de intestino delgado dilatadas con distribución en patrón en escalera y niveles hidroaéreos. Además, una pequeña imagen de densidad cálcica en el cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar. Su sospecha diagnóstica es iliobiliar, colangitis, colecistitis enfisematosa, trombosis de la vena mesentérica o apendicitis aguda. ¿Qué tendrá esta paciente? Un ilio biliar, ¿no es cierto? Un ilio biliar. Ya. ¿Cómo hacen el diagnóstico de ilio biliar? Un paciente que tiene un cuadro de obstrucción intestinal, clínica y radiológicamente, pero ustedes identifican aire en la vía biliar. O sea, obstrucción intestinal más aire en la vía biliar, se debe hacer el diagnóstico de ilio biliar, ¿ok? Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ok? Ese es digamos, lo que se deben llevar de esta pregunta. ¿Y cómo se produce el ilio biliar? Ustedes tienen la vesícula biliar que contiene un cálculo grande, normalmente, ¿no? Tiene que ser un cálculo grande. Cálculos pequeños no producen esta enfermedad. Entonces, este cálculo grande, ¿no?, por peso va a descender, ¿no?, y va a comprimir el duodeno normalmente, porque es lo que está adyacente inmediatamente a la vesícula. Al comprimir el duodeno, este cálculo va a empezar a presionar su pared, produciendo primero necrosis por compresión de la pared vesicular y por continuidad de la pared del duodeno, haciendo después una fístula entre la vesícula biliar y el duodeno, o sea, una fístula colecisto-duodenal. A través de esa fístula pasa el cálculo y desciende por todo el intestino y en general se va a obstruir en la porción donde se estrecha más. ¿Y dónde se va a estrechar? En la válvula ileocecal o cerca a ella, ¿ok? Entonces, se impacta en la válvula ileocecal o en el ileón distal y va a producir un cuadro obstructivo. Ustedes le toman una placa y ¿qué cosa van a encontrar? Un cuadro radiológico de una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Niveles hidroaéreos, distensión de asas, no hay pasaje de aire hacia el colon. Van a encontrar también aerobilia. ¿Por qué? Porque a través de la fístula por donde pasó el cálculo hacia el intestino, el aire deglutido va a ingresar a la vía biliar y van a ver ustedes aerobilia. Además, van o pueden encontrar la imagen de densidad cálcica o una imagen radioopaca en el hipocondrio, en la fosa ilíaca derecha, en el cuadrante inferior derecho, ¿no?, que es donde se impacta normalmente el cálculo. Entonces, ese es un ilio biliar, ¿ok? No se olviden de eso. Obstrucción intestinal más
aerobilia. ¿Okay? Esa es la clave para contestar este tipo de preguntas. Como ven acá, bueno, aquí no se ve muy definido, pero este es un cuadro de un paciente con una obstrucción intestinal y se ve la aerobilia acá. Lo mismo, ¿no? Es un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal y se ve acá aire en la vesícula biliar. Lo mismo acá, un cuadro, una radiografía de un paciente con obstrucción intestinal y se ve acá aire en la vía biliar, ¿no? Un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal más aire en la vía biliar, se debe hacer el diagnóstico de ilio biliar. ¿Okay? Este es otro cuadro con un esquema hacia el lado derecho. Tenemos el aire en la vía biliar, ¿no? Que se muestra acá, como en la figura de la derecha como A. Distensión de asas, patrón en escalera o pila de monedas, que es lo mismo, niveles hidroaéreos seguramente si el paciente se para, y la imagen de densidad cálcica, que en la mayoría de veces está en el cuadrante inferior derecho, pero podría estar localizado en cualquier parte de la parte inferior del abdomen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no solamente se va a impactar en la válvula ileocecal, sino en el ilio terminal. Muy bien, a eso se llama ilio biliar, acuérdense. Bien, ¿qué otra cosa deben recordar de las fístulas colecistoentéricas? Cuando existe una fístula entre la vesícula y el intestino, la mayor parte de las veces se va a presentar un cuadro de ilio biliar más adelante. Pero hay veces este cálculo no desciende y se enclava en el ilio terminal, sino por regurgitación, por vómitos a repetición debido a la fístula, al dolor, este cálculo asciende y obstruye el duodeno o incluso el píloro. ¿Ok? En esos casos se llama el síndrome de Boveri, cuando hay una obstrucción superior, una obstrucción intestinal superior. ¿Ok? O sea, obstrucción que abarca el estómago y el píloro y se produce por un cálculo que se impacta a este nivel, se llama el síndrome de Boveri. ¿Ok? Acuérdense de esos dos síndromes. O sea, ¿cuáles son los síndromes que puede producir un cálculo que ha pasado a través de una fístula de la vesícula al intestino? El ilio biliar y el síndrome de Boveri. ¿Ok? Los dos. Muy bien. La 38 dice: la conducta a seguir frente a un paciente con un pólipo vesicular de 12 milímetros detectado por ecografía es: colecistectomía en caso de ser sintomático, colecistectomía, seguimiento ecográfico anual buscando cambios de la lesión, tratamiento con dieta baja en grasas o tomografía abdominal con contraste para buscar lesiones hepáticas asociadas. La colecistectomía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Muy bien, porque mide más de 1 centímetro, ¿no? Los pólipos que miden más de 1 centímetro son lesiones o se consideran lesiones premalignas, por ende se deben extirpar, ¿no? Y la extirpación consiste en la colecistectomía. Muy bien, en el síndrome de Boveri dice se encuentra un lito intraluminal a nivel D, ¿no? Lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? El duodeno, ilio terminal, yeyuno, ciego o válvula ileocecal. ¿Dónde se encontrará? Duodeno, ¿no es cierto? Ilio terminal no es, yeyuno, ciego tampoco, la válvula ileocecal. Si está en la válvula ileocecal o en el ilio terminal, es un ilio biliar, ¿no es cierto? Si está arriba, es el síndrome de Boveri. Muy bien, la pregunta 40 dice: el procedimiento por el cual se extirpa la vesícula biliar de manera parcial, quedando la pared vesicular, ahí falta la B, ¿no es cierto?, vesicular, adherida al lecho hepático, se denomina mixta, directa, toret, indirecta o colecistostomía. ¿Qué será? Es una colecistectomía parcial, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tiene dos nombres, puede ser toret o puede ser Martens, ¿no es cierto? Se escribe Martens, ¿ya? Colecistectomía a lo toret o colecistectomía a lo Martens, ¿no? Cualquiera de las dos. Muy bien.
¿Y qué cosa es la colecistostomía? La colecistostomía es aperturar la vesícula, normalmente en el fondo, hacer el drenaje de la bilis, la extracción de los cálculos, normalmente se hace cuando hay una litiasis, y cerrarla o poner un drenaje, ¿no?, normalmente tubular, que salga a través de la piel. A eso se llama colecistostomía. ¿Ok? Actualmente no se hace la colecistostomía, no es un procedimiento que se haga, salvo en algunos pacientes muy indicados que estén extremadamente graves y requieran un drenaje de la vesícula biliar urgente, ¿no? Solo en esos casos se hace, ¿no? Pacientes que están en la UCI, en muy mal estado general, incluso con anestesia local se puede hacer este procedimiento. Pacientes que no van a tolerar una colecistectomía. ¿Okay? A eso se llama la colecistostomía. Muy bien, la pregunta 41 dice: la perforación vesicular es más frecuente en la colecistitis crónica, el piocolecisto, el hidrocolecisto, la colecistitis necrotizante o la colecistitis alitiásica. ¿En cuál será? ¿En cuál dijimos? En el video, acuérdense, la colecistitis gangrenada, pues, ¿no es cierto? Necrotizante. Y la siguiente, ¿cuál será? De las que están enumeradas ahí. La colecistitis alitiásica es, ¿ya? ¿Por qué? Cuando existe una colecistitis alitiásica es porque toda la pared, toda la vesícula es la que está inflamada. Esto se da en pacientes que han tenido hipoperfusión por alguna razón. Por ejemplo, pacientes que han sufrido una deshidratación muy severa, pacientes que han estado en shock refractario por bastante tiempo, pacientes que están en UCI, en UCIN. Entonces, asociado, por ejemplo, a NPT, que hace que la vesícula no se contraiga. Entonces, el éstasis, el hecho de la no contracción vesicular, la acumulación de líquidos a este nivel y la hipoperfusión produce una inflamación de la vesícula sin necesidad que haya la presencia de cálculos. Entonces, estos pacientes tienen una inflamación de toda la pared, o sea, de todo el órgano, de toda la vesícula, y se pueden perforar más fácilmente. A pesar que la colecistitis alitiásica es rara, pues, ¿no? Es bastante rara. Pero en la pregunta, la perforación vesicular es más frecuente en la colecistitis necrotizante, pues, ¿no? La que está necrosada o gangrenada. Hablando de perforación, si les preguntaran, ha venido ya, ¿dónde se perfora más fácilmente el apéndice cecal? ¿No? Hablando de perforación, por eso les decía, es en el borde antimesentérico. ¿Ok? Recuerden que el apéndice tiene su meso a través del cual le llega la arteria pendicular. En su borde antimesentérico, ahí es donde más frecuentemente se perfora. Muy bien, la pregunta 42 dice: la complicación más grave de la cirugía de las vías biliares es la ruptura de la vesícula intraoperatoriamente, el escape biliar del cístico, la sección del colédoco, el sangrado del lecho vesicular, la caída de cálculos a la cavidad abdominal. ¿Cuál será la complicación más grave? A ver, la ruptura de la vesícula biliar intraoperatoriamente, ¿será grave o no? No tiene ninguna gravedad. Lavan, limpian, no va a pasar nada. El escape biliar a través del cístico, tampoco, ¿no es cierto? Si se derrama serán unos cuantos mililitros, no va a pasar nada. La sección del colédoco es una lesión de vía biliar mayor, ¿no es cierto? Con compromiso que va a conllevar una alta morbilidad y mortalidad incluso, ¿no? Con probabilidades de reintervenciones sucesivas, ¿no? La lesión de vía biliar es una de las complicaciones más severas que tiene la cirugía de las vías biliares. El sangrado del lecho vesicular es una complicación importante, ¿no es cierto?, pero no es una de las más graves. La complicación más grave
en sangrados es el sangrado de la arteria cística. ¿Okay? Del lecho vesicular no hay mucho problema, se puede coagular, se puede ligar, pero el sangrado de la arteria cística hay veces no es tan fácil controlar. La caída de cálculos a la cavidad abdominal no pasa nada, ¿no? Si son cálculos pequeños, el epiplon lo va a absorber, si son grandes, se pueden retirar fácilmente. Muy bien, la pregunta 43 dice: el cáncer de la vesícula biliar es más frecuente en cirrosis hepática, litiasis vesicular, pancreatitis crónica, pseudoquiste pancreático o colecistitis crónica. ¿En cuál será más frecuente? En la litiasis vesicular, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no se considera la litiasis vesicular como una lesión premaligna, ¿ok? Pero sí se ha visto que los pacientes que tienen cáncer de vesícula biliar, en sus antecedentes, un gran porcentaje tiene cálculos en la vesícula, ¿ok? Por esa razón es que en algunos países, en el Perú todavía no, pero en algunos países todo paciente que tiene cálculos en la vesícula se somete a una colecistectomía por la asociación que existe entre litiasis y cáncer, a pesar que no parece ser una relación directa, o sea, no es causa-efecto, no es causa-efecto, pero sí hay esa asociación. Dentro de los pacientes que tienen cáncer, la mayoría ha tenido cálculos, y por esa razón es que en algunos países, acá cerca nomás en Chile, se sacan todas las vesículas que tienen cálculos, ¿okay? Así no tengan síntomas, ¿no? Basta que tengan cálculos, se someten a la operación. Muy bien, la 44 dice: la CTPH es la colangiografía transparieto-hepática. Estaría indicada en todas las siguientes circunstancias, excepto coleocolitiasis, estenosis coledociana, colangiocarcinoma, ligadura inadvertida del colédoco o colecistitis aguda. ¿Cuál será? Excepto, dice. En coleocolitiasis, ¿estará indicada la CTPH? Sí, no es cierto, está indicada la CTPH, ¿no? A veces hay una coleocolitiasis distal que no es posible extraerla, entonces la única manera de hacer un drenaje mucho menos cruento que hacer una cirugía o un drenaje de la vesícula de la vía biliar es hacer una CTPH. En estenosis coledociana, también, ¿no es cierto? En una estenosis coledociana se puede poner una CTPH mientras se ve la posibilidad o de poner una endoprótesis o hacer una derivación biliodigestiva. En el colangiocarcinoma también como tratamiento paliativo, ¿no? Cuando ya no es quirúrgico, ya no es posible hacer la cirugía, se hace una CTPH y se deja un drenaje. En ligadura inadvertida del colédoco lo mismo, ¿no es cierto? En una lesión de vía biliar se pone la CTPH para hacer el drenaje biliar externo mientras se planea la cirugía definitiva. En la colecistitis aguda no sirve la CTPH, pues, ¿no? Porque ahí no está comprometida la vía biliar. La 45 dice: la colangitis aguda tóxica se caracteriza por presentar la tríada de Charcot más trastorno del sensorio y fiebre, ictericia y fiebre, trastorno del sensorio e hipotensión, escalofríos e ictericia, hipotensión y fiebre. ¿Cuál será? La C, ¿no es cierto? El trastorno de sensorio e hipotensión. No se olviden, la colangitis aguda tóxica es sinónimo de drenaje de la vía biliar de manera urgente, sea por RCP o sea mediante cirugía, pero hay que drenar la vía biliar. La pregunta 46 dice: de los siguientes signos ecográficos, uno no se relaciona con colecistitis aguda: distensión de la vesícula biliar, edema de la pared vesicular, presencia de líquido perivesicular, cálculo impactado en el bacinete o dilatación del colédoco. No, le hacen una ecografía a un paciente y les muestra estos resultados, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellos no implica una inflamación aguda de la vesícula? Eso le están preguntando.
Distensión de la vesícula biliar, ¿será o no? ¿No? La vesícula está hinchada, está más grande, está distendida, más de lo normal. Muy bien. Edema de la pared vesicular, también, ¿no es cierto? Se inflama y se edematiza, se pone gruesa. Presencia de líquido perivesicular. Cuando hay una colecistitis aguda, hay secreción alrededor de la vesícula por inflamación, trasudación de líquido a través de las paredes, y eso se ve como un líquido perivesicular. Algunos lo van a informar como halo perivesicular también, ¿ok? Halo perivesicular. Cálculo impactado en bacinete, ¿habrá o no? Sí, ¿no es cierto? La mayoría de veces. Ese es, digamos, el inicio de una colecistitis aguda, la impactación de un cálculo en el bacinete. La dilatación del colédoco no es, pues, un signo ecográfico de colecistitis, ¿no? Acá hay dos imágenes que les muestra la diferencia entre colecistitis aguda y litiasis vesicular. La litiasis vesicular no complicada, con inflamación, ven acá las paredes delgadas, un cálculo flotando, ¿no?, en el cuerpo de la vesícula, no hay líquido ni reacción inflamatoria alrededor de la vesícula biliar. En cambio acá las paredes están engrosadas, hay un aumento del tamaño de la vesícula, edema de la pared, se ve más blanco, más grueso, ¿no es cierto? El halo perivesicular es esta zona oscura que está alrededor de la vesícula, ¿no? Y el diámetro aumentado mayor a 4 milímetros, el diámetro anteroposterior, se considera también que es un signo ecográfico de colecistitis. Muy bien. La pregunta 47 dice, ¿qué entiende por colecistostomía? Extirpar la vesícula parcialmente, extirpar totalmente la vesícula, abrir y cerrar la vesícula, abrir la vesícula y drenar al exterior, abrir la vesícula y drenarla a otros órganos. ¿Qué será? Abrir la vesícula y drenarla al exterior, ¿no es cierto? Esa es la colecistostomía. Muy bien. La 48 dice, el drenaje de Kerr se usa para drenar la vesícula, drenar el conducto cístico, drenar el colédoco, drenar el lecho vesicular o drenar el duodeno. ¿Para qué se usa el drenaje o el dren de Kerr? Para drenar el colédoco, ¿no es cierto? El dren de Kerr es como un dren en T, ¿ok? Un dren en T, la rama larga sale por la piel y las dos ramas pequeñas, va una a la parte distal y una a la proximal del colédoco, ¿ok? El dren de Kerr también se le conoce como dren en T, ¿ok? El dren de Kerr o dren en T, para drenar el colédoco, cuando hace uno una coledocotomía, ¿no es cierto? Muy bien. La 49 dice, de los siguientes hallazgos operatorios, uno es indicación de exploración radiológica o instrumental del colédoco. O sea, ustedes entran a operar y encuentran estos hallazgos, ¿no? Todos los que están descritos acá. ¿Con cuál de ellos dirían hay que hacer una exploración de la vía biliar? Vesícula gangrenada, conducto cístico estenótico, colédoco dilatado, fístula colecisto duodenal o cálculo impactado en el cuello vesicular. ¿Cuándo harían una exploración radiológica o instrumental? Radiológica significa hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿no es cierto? Se pone un dren a través del conducto cístico, se inyecta una sustancia de contraste y se ve cómo está el colédoco. Y la otra es aperturar, hacer un corte sobre el colédoco y mediante pinzas o con el coledocoscopio hacer una exploración de del mismo colédoco, ¿no? ¿Cuál de las siguientes, las que están enumeradas ahí, les empujaría a hacer una exploración del colédoco? La vesícula gangrenada, ¿será indicación o no? No es indicación, ¿no es cierto? El conducto cístico estenótico, tampoco, ¿no? Si estuviera dilatado, sí, podría ser una indicación. Colédoco dilatado, si el colédoco lo encuentran más ancho de lo que debería ser, deberían explorarlo. ¿Por qué? Porque podría haber un cálculo que ha pasado, se ha obstruido y está dilatando al colédoco. Podría haber una lesión en la parte distal al colédoco, ¿no? Habría que explorar y ver qué está produciendo esa dilatación del colédoco. Fístula colecisto duodenal, tampoco, ¿no? Porque la fístula colecisto duodenal
se produce normalmente entre la vesícula y el duodeno. La vía biliar no está afectada ahí. Cálculo impactado en cuello vesicular. Todos los pacientes que tienen colecistitis tienen, la mayoría, no todos, la mayoría, un cálculo impactado en el cuello, ¿no? Muy bien, acá la C es la respuesta. La 50 dice, de las siguientes entidades, una no es indicación para realizar colecistectomía laparoscópica. Vesícula en porcelana, colecistitis efisematosa, colecistitis crónica litiásica, perforación vesicular, pólipo vesicular de 5 milímetros. ¿En cuál no harían? En la E, ¿no es cierto? El pólipo vesicular de 5 milímetros. No es indicación para hacer ni colecistectomía laparoscópica ni abierta, ¿no? En el resto sí se puede hacer colela. Muy bien, doctores. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por mí. Gracias.